Bueno, estamos para retomar con la presentación. Estamos a esta altura y vamos a comenzar con, bueno, ahí en la presentación el título aparece como conceptos básicos de ensamblaje, pero en realidad estamos con temas de modelado avanzado, modelado de formas complejas, como figura ahí, es una pieza relativamente compleja, que tiene una forma relativamente compleja. En realidad estamos viendo en ese caso un ensamblaje en donde hay una de las piezas tiene una forma bastante compleja. Nosotros esto solamente lo mostramos a modo ilustrativo, no es objeto de este curso el modelado avanzado, solamente para ver alguna de las funciones, digamos, qué tipo de piezas se pueden lograr hacer con el programa. A nosotros nos ocupa más el tema de ensamblajes y modelado básico de piezas para la creación de máquinas, que es más tema de la ingeniería mecánica. Por ejemplo, veamos esta pieza concreta, cómo podríamos lograr crear esta pieza, ¿no? En donde el primer paso sería una extrusión. Una extrusión, recuerden que una extrusión nosotros teníamos que crear, teníamos que hacer un croquis, como por ejemplo en el plano planta, y luego en este caso la extrusión se realiza hasta una superficie, hasta un plano que nosotros previamente tuvimos que haber creado, un plano que tiene una orientación determinada. Entonces el resultado sería una forma como la que están viendo en pantalla. Y luego el segundo paso, una vez que tenemos ese primer sólido, sería crear unos redondeos avanzados, ¿no? En donde, bueno, hay unas líneas de retención, unos redondeos de caras, y el resultado sería tal como se ve en la figura de la derecha, ¿no? Tenemos un sólido, recuerden que lo creábamos a partir de una extrusión, un croquis hasta un plano inclinado, y luego, en este segundo paso, un redondeo. En este caso es un redondeo de radio variable, un redondeo de cara con unas líneas de retención. Luego el siguiente paso sería crear otra extrusión, en el mismo plano, en la base, en la planta, se dibuja un croquis, ahí ustedes pueden ver la forma del croquis, y en ese caso cómo está orientado, en qué plano se dibuja el croquis. Y en este caso la extrusión, en este tercer paso, la extrusión es equidistante del plano que habíamos seleccionado anteriormente, ¿no? Entonces el resultado sería hasta esa altura, una pequeña diferencia con respecto al primer sólido. Y el resultado que luego, en un cuarto paso, creando un redondeo de esa última extrusión, lograríamos tener una pieza con esa forma. Si ustedes se fijan, en realidad nosotros estamos en un modelado avanzado, pero digamos, las operaciones tampoco son tan complejas. En realidad lo que se trata acá es, se ha logrado crear una forma. Lo único complejo que hemos utilizado son la extrusión hasta un plano inclinado, no es algo tan complejo, y luego el redondeo avanzado, ¿no? El redondeo de caras con unas líneas de retención. Son simplemente comandos de sólidos, pero lo que prevalece acá es la destreza o la astucia del usuario para poder crear estas formas. Lo que prevalece acá es la experiencia para poder lograr estas formas. Luego, una vez que tenemos, esto es un sólido hasta este estado, podemos crear la simetría. Fíjense, ahí se ve la pieza antes y la pieza después de la simetría, ¿no? Ustedes ya van viendo cómo va tomando la forma final
que veíamos al principio. La simetría del sólido. Y por último podríamos crear lo que es el vaciado, para tener una pieza de pared delgada. El vaciado lo que hace es dejar un espesor de pared constante, y de esa forma logramos lo que es esa forma compleja que veíamos al principio. Otro ejemplo de un modelado avanzado, por ejemplo, lo podemos ver en ese casco, modelado avanzado. En este caso, en el caso anterior, utilizamos siempre herramientas de sólidos. Para este caso, para el modelado de estas formas, utilizamos algunas herramientas de superficies. En este primer paso se crean algunas superficies. Les repito, no era objeto de este curso ver modelado avanzado, mucho menos superficies, pero que ustedes sepan que son herramientas que existen, en donde los comandos para crear superficies son muy parecidos a los comandos de sólidos. Se pueden crear superficies de revolución, superficies extruidas, superficies planas, barridos con superficies o recubrir con superficies. Son comandos muy parecidos. En donde, de la misma manera que en el ejemplo anterior, lo que prevalece para lograr las formas complejas es la experiencia y la astucia del usuario. Lo más importante en este caso es la experiencia. Una vez que logramos tener las superficies, lo que tenemos que hacer es empezar a recortarlas, recortar las superficies. Luego lo que se hace se denomina coser las superficies, es decir, como que se unen todas las superficies recortadas en una única superficie, y entonces luego, una vez que podemos lograr coser las superficies y cerrar un volumen, lo que se hace es, se crea un sólido. Como ven ahí en la imagen, en ese caso, una vez que podemos cerrar un volumen, se crea el sólido. Una vez que tenemos creado un sólido, seguimos trabajando con todas las herramientas de sólidos, como por ejemplo crear los redondeos. Como ustedes ya se estarán dando cuenta, estamos creando lo que era la visera del casco. Bueno, ahí se crean los redondeos. Y luego se empieza a modelar lo que es el resto del casco. Como por ejemplo, el primer paso para el resto del casco es una extrusión. En ese caso es un óvalo y se le da una altura determinada. Todo esto ya con herramientas de sólidos. Por ejemplo, otra herramienta de sólido, una de las herramientas avanzadas de sólidos, era el barrido, en este caso con una curva guía. En donde se ven ahí los croquis que utiliza y el resultado de la operación. Luego la extrusión de la base, el alita inferior. Y por último, lo que realiza para la creación del casco es otros redondeos. Luego quedarán algunas operaciones adicionales, como por ejemplo el vaciado para dar un espesor de pared constante, y algunos detalles adicionales, como por ejemplo los lugares de anclaje para los soportes del casco, pero bueno, detalles menores. En este caso lo que queríamos mostrar era la forma de trabajar con herramientas de superficies y cómo lograr obtener formas complejas con el programa.
en donde lo que queda acá, digamos, evidente es que lo fundamental es la experiencia del usuario, ¿eh? Es cómo utilizar las herramientas para lograr las formas complejas. No existen muchas más herramientas de las que en realidad vimos. Lo fundamental que hay que obtener es experiencia con el programa y saber combinar las operaciones para lograr obtener las formas complejas. Y lo que sí queríamos ver ahora, lo que queríamos mostrar, y está incluido en uno de los trabajos prácticos, son técnicas avanzadas de diseño que se denominan. En este caso no interviene el modelado de formas complejas, pero sí son técnicas avanzadas de diseño, en donde las piezas tienen unas formas muy simples, pero la manera de obtener alguna de las piezas requiere, digamos, especial atención. Esto es el trabajo práctico número 10. Acá abajo aparece como práctico número 9, pero recuerden, el 9 era el ensamblaje que teníamos preparado, ¿no? Este es un error de la transparencia. En realidad esto es el trabajo práctico número 10, que ustedes ya lo van a tener disponible a partir de mañana. A primera hora ya se pueden levantar, a las 7 de la mañana hacen el práctico. Nadie dijo nada, está a las 7 de la mañana todos arriba para hacer el práctico, entonces. Bueno, entonces, recordando que esto es el trabajo práctico número 10, técnicas avanzadas de diseño, nosotros sí vamos a hacer algunas cosas con respecto a esto, técnicas avanzadas de diseño. ¿De qué se trata esto? Fíjense que al principio lo que nosotros vamos a hacer es una pieza. Lo que nosotros hacemos es una pieza, un sólido muy simple, ¿no? La primera parte es crear la base, luego insertar los agujeros. Hasta ahora son todas operaciones que no tienen ninguna diferencia con lo que veníamos haciendo con los otros trabajos prácticos, ¿no? Es el modelado básico de piezas. Luego, por ejemplo, se introduce alguna complejidad con el uso de ecuaciones, en donde la posición de esos agujeros está gobernada por una ecuación. Ahí en la presentación se puede ver que, por ejemplo, la medida de 30 milímetros está gobernada por una ecuación. Ahí en la pantalla se ve que, por ejemplo, la medida de 30 está gobernada por una ecuación, en donde esa medida sale como resultado de dividir 60 dividido 2, eso es lo que se coloca en la ecuación, y la medida, la posición del agujero queda siempre, es decir, la posición de este agujero va a ser siempre 60, que es la altura de la pieza, dividido 2. Entonces, no importa la dimensión que tenga la pieza, este agujero va a estar a la medida total de la pieza dividido 2. Es decir, que siempre va a estar centrado. Esto nos ayuda a mantener, recuerden, lo que se llamaba la intención de diseño. Si luego la pieza pasa a valer 80, esta cota será 40, porque es la altura total dividido 2. Y lo mismo, por ejemplo, la medida de la posición del agujero inferior, ¿no? Esa cota está gobernada por una ecuación que la ecuación, ahí se ve en el listado de las ecuaciones. ¿En qué consiste esa ecuación? Es
la longitud total de la pieza, en este caso dividido 3. El resultado es 40 milímetros. No importa entonces la medida total de la pieza, la posición del agujero es dividido 3. Si luego el ancho total de la pieza es 300, dividido 3, entonces este valor va a pasar a valer 100. Esto es lo que, de nuevo, decimos, mantener la intención de diseño. Es decir, el programa nos da herramientas para mantener la intención de diseño. Nosotros tenemos que saber buscar cuáles son las herramientas para poder introducir en el diseño los conceptos que nosotros queremos. Bueno, luego lo que se hace con la pieza es crear, se hace en la simetría de los agujeros, y lo que se hace luego es generar configuraciones de esta pieza. Habíamos visto en la clase pasada cómo generar configuraciones de una pieza, ya sea a través de tablas de diseño o en forma manual. En este caso se crean en forma manual dos configuraciones de la pieza, en donde una configuración va a tener dos cortes, como en este caso. Ustedes ya van viendo de qué se trata esta pieza. Es una bisagra, en donde en una configuración la bisagra tiene realizado dos cortes. Y en la otra configuración la bisagra va a tener tres cortes. Entonces la otra configuración, aquí, ahí y ahí, va a tener cortes y solamente va a tener dos salientes para ensamblar con esta pieza. Son dos configuraciones del mismo componente. Entonces, una vez que tenemos el componente creado con las configuraciones y con la intención de diseño a través de las ecuaciones, lo que hacemos es crear el ensamblaje. Este ensamblaje, hasta ahí, como lo vemos, va a estar creado por un solo componente en realidad, insertado en dos configuraciones distintas. El árbol de operaciones del ensamblaje va a mostrar dos piezas que en realidad tienen el mismo nombre, y insertado en dos configuraciones distintas. La configuración de arriba, fíjense que tiene en realidad, la configuración de arriba es la configuración tres cortes, es decir, tiene dos salientes. Y la pieza de abajo, que es la misma que la pieza de arriba, se trata de la pieza que tiene dos cortes, es decir, tiene tres salientes. Bueno, y hasta ahora lo que estamos viendo son digamos, conceptos que ya habíamos visto más o menos en las otras clases. Acá en este caso lo nuevo fue las ecuaciones, el tema configuraciones para poder insertar un solo componente en dos configuraciones distintas, y lo nuevo que viene ahora, por ejemplo, es, en este caso, nosotros vamos, ahí estamos viendo nosotros la pantalla de SolidWorks con la pieza en el ensamblaje, y lo que le estamos diciendo nosotros ahora es, se ve un poco pequeño, ¿no? Pero si se fijan en el árbol de operaciones, ustedes tienen ahí las dos piezas, en realidad la misma pieza insertada en dos configuraciones distintas, y luego hay una tercera pieza ahora, que en este caso nosotros habíamos visto cómo insertar una nueva pieza en un ensamblaje. Hoy vimos varios métodos. Y acá estamos viendo un método nuevo para insertar una pieza, en donde se ve que vamos a insertar un nuevo componente, nosotros vamos a insertar una nueva pieza, no vamos a insertar un componente ya creado previamente, vamos a insertar
un nuevo componente. Cuando nosotros hacemos esto, lo que hacemos es crear una nueva pieza de cero en el contexto del ensamblaje. Entonces, de esta manera, la nueva pieza ya nace dentro del ensamblaje. De esta manera, entonces, nosotros no la tenemos que posicionar con relaciones de posición, no la vamos a traer desde otra ventana. La nueva pieza ya nace en el contexto del ensamblaje. Entonces, una vez que nosotros insertamos la nueva pieza, empezamos a trabajar con la nueva pieza tal como lo haríamos con una pieza en una ventana individual. Fíjense que en este caso estamos en el contexto de un ensamblaje, ahí se ven el ensamblaje, pero en la barra de comandos aparece un comando que dice editar componentes. Y todos los componentes, todos los comandos que se ven acá arriba, son los comandos de pieza individual. Nosotros estamos trabajando en ese nuevo componente en el contexto del ensamblaje. Entonces la idea es crear esa pieza, el perno de la bisagra, en el contexto del ensamblaje, cuando ya están ensambladas las dos partes de la bisagra. ¿Qué nos aporta este método de trabajo? Nos da la posibilidad de valernos de geometría de los otros componentes para crear la geometría del perno. Por ejemplo, yo puedo decirle que el diámetro del perno sea igual al diámetro del agujero. De esa manera, si el diámetro del agujero de la bisagra se modifica, el diámetro del perno se actualiza sin necesidad de modificar ninguna cota. O por ejemplo, la longitud del perno, le puedo decir que sea la misma que la longitud de la bisagra. Entonces, si se modifica la bisagra, el perno automáticamente debería actualizarse. A esto nos referimos con técnicas avanzadas de diseño. Al modelado de piezas en el contexto del ensamblaje. De esa manera podemos valernos de geometría de algunas piezas para crear nuevos componentes. Entonces ahora vemos cómo modificando la bisagra se actualiza el perno y también se respeta la intención de diseño, que era mantener, por ejemplo, a través de una ecuación, la posición de los agujeros. Todo esto está, recuerden, en el trabajo práctico número 10, esto ahí abajo es un error, es el trabajo práctico número 10, que ustedes van a poder realizar paso a paso, siguiendo los pasos planteados en el práctico. Recuerden, la intención de los trabajos prácticos es que ustedes, sobre todo, entiendan lo que están haciendo. Los trabajos prácticos están desarrollados paso a paso, ustedes pueden seguirlos paso a paso, están demasiado explicados para que ustedes lo puedan resolver. Pero sobre todo lo que tienen que tener presente ustedes es entender lo que están haciendo. La idea no es repetir el práctico, sino entenderlo. Sobre todo ustedes también tienen que entenderlo, porque muchas veces los prácticos están desarrollados para versiones previas del programa, entonces ahora tienen que interpretar y evaluar, ver qué es lo que están haciendo para, digamos, adaptarse a la nueva interfaz del programa, ¿no? Pero la intención entonces es que hagan los prácticos paso a paso, entendiendo lo que están haciendo. Con respecto a esto, hubo varias consultas sobre las entregas de los trabajos prácticos. La intención nuestra, justamente como les estaba diciendo Leo, están tan minuciosamente explicados los trabajos prácticos para que ustedes lo puedan desarrollar sin necesidad de que
nos tengan que entregar a nosotros un trabajo terminado. Ustedes mismos ven, con su experiencia, digamos, de ir haciéndolo, si logran el resultado o no, digamos. Es justamente para que ustedes puedan llegar al resultado con esas explicaciones que están dadas paso a paso. No es necesario que ustedes lo entreguen, que nosotros se los corrijamos. Nosotros lo que queremos es que ustedes, a través de esos trabajos, adquieran las herramientas para poder encarar luego sus propios diseños. Por eso lo que les decía Leo, el objetivo no es lograr hacer la pieza, digamos, que logren hacer el ensamblaje o hacer esa pieza en particular, sino que puedan capitalizar, digamos, cada una de esas instancias para lograr la pieza o el ensamblaje como un conocimiento para después aplicarlo a sus casos particulares, para que ustedes vayan animándose después a encarar otras piezas utilizando esas herramientas. Bueno, y esto está planteado en el trabajo práctico número 9, no hace falta que ustedes lo hagan ahora. El número 10, lo pueden hacer mañana a partir de las 7 de la mañana, como les decíamos. Ya está disponible en el campus este trabajo. Lo que sí, bueno, nosotros con la presentación del día de hoy estábamos terminando. Quedábamos por mostrarles con el programa, una demostración con el programa, algunas pequeñas cuestiones de lo que era de los ensamblajes. Queríamos mostrarles, por ejemplo, cómo se crea una vista explosionada. Bueno, entonces ustedes ya están viendo el ensamblaje con el que estábamos trabajando, el ensamblaje del reductor, que por arte de magia ahora ha cambiado. Fíjense que el tornillo sin fin, en este caso ahora es el eje rojo, y el eje de salida es el eje gris. Como bien se habían dado cuenta. Bueno, y para este caso, ahora con este ensamblaje, lo que vamos a hacer es generar una vista explosionada, una vista explosionada, y vamos a hacer también lo que es una operación de ensamblaje. A veces lo que es muy útil, como veíamos al principio, para ver las piezas en el interior, lo que se puede hacer es una vista de sección o también lo que se denomina una operación de ensamblaje. Yo voy a empezar primero con la operación de ensamblaje. Es algo muy simple. Fíjense que de la misma manera que nosotros trabajábamos con piezas individuales, con piezas sueltas, yo voy ahora a hacer lo que se denomina un croquis. Recuerden que para poder hacer un croquis yo tenía que seleccionar un plano o una cara plana. Yo voy a seleccionar entonces esta cara, y sobre esa cara, fíjense que yo lo que voy a hacer es crear un croquis. Entonces selecciono la cara plana y ejecuto el comando de croquis. ¿Cómo sé que estoy en un croquis en este momento?
Fíjense, por la esquina de confirmación. Entonces ahí ya se me abrieron los ejes. Y voy a hacer un croquis en esa cara. El croquis simplemente va a ser un rectángulo. Recuerden que una buena técnica para hacer un croquis es poder verlo al plano de frente para poder saber que todo lo que dibujamos está en verdadera magnitud. Entonces, ¿cómo podía ver de frente el plano seleccionado? Me coloco directamente y lo veo normal a la cara que tengo seleccionada. El croquis que voy a hacer es simplemente un rectángulo cuyo origen, el inicio del rectángulo, croquizo en ese lugar, y en este caso arrastro un rectángulo lo suficientemente grande como para sobrepasar los límites del modelo. En este caso yo no lo voy a terminar de definir al croquis, ya que el programa me permite continuar sin necesidad de insertar las cotas. Entonces yo puedo ahora salir del croquis. Simplemente hasta ahora lo que hice fue un croquis en la cara superior del modelo. Fíjense, en el árbol del modelo este croquis no pertenece a ninguna pieza. Este croquis pertenece al ensamblaje. Yo no estoy editando ninguna pieza. Estoy editando el ensamblaje. Entonces, con este croquis lo que yo voy a hacer es insertar una operación de ensamblaje. ¿Qué operación voy a insertar? Por ejemplo, un corte. El corte que yo voy a insertar, selecciono la dirección, para arriba o para abajo. Yo quiero para abajo. ¿Hasta qué profundidad? Le voy a decir por todo. Y fíjense que ahí al pie dice alcance de la operación. Yo puedo elegir todos los componentes o puedo elegir los componentes seleccionados. Es decir, que yo voy a seleccionar los componentes de manera automática o los puedo elegir yo individualmente. Voy a elegir qué componentes quiero cortar con ese croquis manualmente. Y puedo ahora seleccionar los componentes que quiero cortar. Por ejemplo, quiero cortar la carcasa. Selecciono la carcasa entonces. Quiero cortar la tapa. Selecciono la tapa. Quiero cortar la tapa superior. Selecciono la tapa superior también. A ver. Bueno, ahora no me la seleccionó. La puedo seleccionar desde el árbol de operaciones también. La tapa superior era cover plate. Ahí está. Tengo entonces en esta lista los elementos, los componentes que voy a cortar. ¿Con quién? Con el croquis que dibujé previamente. Una vez que configuré todos los elementos que quería, acepto la operación de ensamblaje. Al aceptar, lo que hago es cortar el ensamblaje con el dibujo que yo creé. Fíjense que esta operación pertenece al ensamblaje, no pertenece a ninguna pieza. Si yo entonces, por ejemplo, en este caso, abro la carcasa, la abro en una ventana independiente, la carcasa está de forma completa, no está cortada. Porque lo que yo hice en el ensamblaje fue una operación de ensamblaje, no edité el componente. Es importante que les quede claro esto también. A dónde pertenece cada cosa que nosotros hacemos. Yo ahora voy a volver al ensamblaje. Y fíjense que si yo selecciono, por ejemplo, la carcasa y en la barra de ensamblaje elijo este comando, editar componente, yo ahora todo lo que haga lo voy a hacer sobre la carcasa. En este caso sí, si yo hago un corte, va a aparecer en la carcasa, porque ahora sí estoy editando este componente. Antes yo lo que estaba haciendo era editando el ensamblaje. Ahora lo que estoy haciendo es editando el componente.
como yo les mostraba en el trabajo práctico número 10, la idea es editar componentes en el contexto del ensamblaje. Si yo ahora, por ejemplo, hago un croquis en esta cara, un croquis, por ejemplo, un círculo, y con este círculo voy a cortar, por ejemplo, por todo. Es simplemente un ejemplo a mano alzada y improvisando, ¿no? Yo ahora corto. Acabo de cortar el componente carcasa. Yo todavía todo lo que haga, fíjense, ahí abajo figura editando pieza. Estoy editando la pieza en el contexto del ensamblaje. Si yo ahora salgo de editar este componente, recién en este momento estoy editando el ensamblaje. Fíjense que solamente aparece acá en el ensamblaje el cortar original, y el otro corte que yo acabo de hacer pertenece a la carcasa. ¿A dónde va a estar? En el propio árbol de la carcasa. Más abajo. Acá, ese es el agujero que acabo de crear en la carcasa en el contexto del ensamblaje. Si yo vuelvo a la carcasa, ahora sí la pieza tiene ese agujero. Bueno, esa era una de las cosas que queríamos mostrarles antes de terminar con la clase de hoy. La otra cosa que teníamos preparado para mostrarles es la creación de vistas explosionadas. ¿Cómo se crea una vista explosionada? De manera muy simple. Yo lo que voy a hacer ahora es desactivar esta operación de ensamblaje y vamos a crear la vista explosionada del ensamblaje completo. ¿Cómo puedo hacer yo esta operación? Lo que puedo hacer es borrarla, eliminarla o suprimirla. Yo, por ejemplo, ahora la voy a suprimir. Recuerden que suprimir y eliminar son cosas diferentes. Eliminar la borra permanentemente, en cambio suprimir la desactiva. Es como si no existiera, pero puedo volver a activarla en el momento que quiera. Bueno, hagamos entonces la vista explosionada de este ensamblaje. ¿Cómo puedo hacerlo? Es simplemente voy al menú insertar. No, bueno, está en insertar. Insertar vista explosionada. Elijo el comando vista explosionada. Bueno, los pasos que tengo que seguir directamente es muy... ya aparece en la ayuda en pantalla, y lo primero que tengo que seleccionar son los componentes que quiero explosionar y luego dar la dirección y la distancia que quiero moverlos. Entonces, ¿qué componente quiero mover? La tapa. Selecciono la tapa. Y luego dice moverlo y arrastrarlo según una dirección. Por ejemplo, según esta dirección, una determinada distancia. Yo ahí lo acabo de hacer de una manera manual, es decir, no tuve control de la distancia. Igualmente, ese control se puede hacer desde una manera precisa. Por ejemplo, 1,5 pulgadas, ¿no? Para no ir de una manera, digamos, imprecisa. Bueno, ahora les voy a mostrar, ese fue el primer paso de la explosión. Yo ahora voy a crear otro paso de explosión. Por ejemplo, ¿qué componente quiero explosionar? El comando explosionar sigue activo. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar el componente,
decirle una dirección y luego decirle la distancia. Esos son 3 pasos por cada paso de explosión. Selecciono el componente, elijo la dirección y, si quiero decirle, elijo una distancia precisa, por ejemplo 2 pulgadas, y le digo aplicar, y ahí aplica la explosión. Bien. Entonces ya estoy viendo que tengo 2 pasos de explosión. Si quiero seguir aplicando pasos, es simplemente sigo eligiendo, ¿no? ¿Qué componente quiero explosionar? Por ejemplo, este. Si quiero elegir más de un componente, sigo eligiendo. En este caso tengo elegidos 2 componentes. Según qué dirección, elijo la dirección. Y lo que le tengo que decir ahora es, bueno, ojo que acá acabo de elegir 3 componentes. Cancelo porque acabo de elegir los componentes ahí. Entonces, ahora tengo los 2 primeros pasos. Sigo insertando pasos de explosión. Elijo el componente, este y el eje de salida. Tengo que elegir la dirección ahora de la explosión. Por ejemplo, esta dirección. Ahí estoy viendo que la dirección es la que yo quiero, pero no el sentido. ¿Cómo puedo elegir para cambiar el sentido? Lo puedo cambiar acá, invertir la dirección, bueno, o el sentido en realidad. Por ejemplo, 2 pulgadas. Y aplico la explosión. Entonces le digo listo y estoy preparado para otro paso más de explosión. ¿Qué componente quiero explosionar? El eje. ¿En qué dirección? Esa dirección. Cambio el sentido y le digo, por ejemplo, 3 pulgadas. Aplico. Si no estoy conforme con las 3 pulgadas, puedo cambiar. Le digo 6 pulgadas. Aplico. Recién ahí salió. Y le digo listo. Listo con ese paso. Puedo seguir agregando pasos de explosión. Por ejemplo, ¿qué componente voy a explosionar? El sinfín. ¿En qué dirección? Esta dirección. Puedo cambiar el sentido y le digo, por ejemplo, 7 pulgadas. Aplico y listo. Una vez que agregué todos los pasos de la explosión que yo quería, todavía me queda por explosionar la corona. Entonces voy a seleccionar la corona, le digo la dirección y, por ejemplo, a este lo voy a explosionar 4 pulgadas. Aplico. Bueno, ahí estoy viendo que pasó por el lado de afuera de la tapa. En realidad yo quiero que quede por el lado de adentro. Si lo que quiero es mostrar cómo se monta este conjunto. Entonces le voy a poner 2,5 pulgadas. Bueno, me quedó justo, vamos a poner 2 pulgadas. Ahí. Entonces ahora sí. Ahora sí, tengo todos los componentes explosionados y acepto ya la explosión. Tengo entonces el ensamblaje explosionado. Recuerden que yo siempre les decía que todo lo que ustedes hacen en SolidWorks queda registrado en algún lugar. Bueno, la vista explosionada también queda registrada en algún lugar. ¿En dónde está eso? En la pestaña de configuraciones. Entonces voy a la pestaña de configuraciones. Este ensamblaje tiene solo una configuración, pero fíjense que esta configuración adentro tiene algo. ¿Qué es lo que tiene adentro? Justamente la vista explosionada. Y la vista explosionada tiene todos los pasos de explosión. Bueno, si ustedes hacen clic con el botón derecho sobre vista explosionada, pueden elegir contraer. Entonces pueden ver el ensamblaje en forma
como en forma armada, o pueden elegir el ensamblaje explosionado. Y fíjense que también hay una opción que dice contraer animación. Ahí es como ustedes, si realizan bien los pasos de la explosión, pueden mostrar cómo sería el proceso de montaje. Bueno. Y, por ejemplo, lo que pueden hacer es ahí está. Lo que no encontraba donde estaba era esto, el control de las animaciones. Acá yo puedo ver que, digamos, realizar la animación en un sentido que sea en bucle o ida y vuelta, ¿no? Puedo elegir ida y vuelta y le digo reproducir. Entonces ustedes pueden ver una animación, ¿no? En, digamos, ida y vuelta. ¿Sí? Bueno, y con esto ustedes pueden grabar, bueno, acá de tener, grabar una animación. Puede ser, esto a veces puede ser un poco de, no muy mecánico, pero en ensamblajes complejos ustedes acá pueden definir, digamos, cómo es la forma de montaje de un conjunto. También se puede utilizar como una herramienta comercial a la hora de hacer catálogos, manuales. Bueno, y esto es lo que teníamos preparado para la clase de hoy. A ustedes les queda entonces practicar con esto a través de los trabajos prácticos que les colgamos en el campus. Yo ahora les paso con Víctor y nosotros, bueno, vamos terminando lo que teníamos preparado para la clase de hoy. Sí, Nelson pregunta si veremos en algún momento alguna animación del funcionamiento de un mecanismo. Bueno, en el trabajo 9, en el de la unión cardánica, ahí se puede ver la animación, digamos, del funcionamiento del mecanismo. Ustedes en este momento tienen subidos el trabajo práctico 9 y 10. Lo que no están subidas todavía son las piezas del trabajo práctico número 9, que es el de la junta de la unión cardánica. Acá Nelson nos está preguntando, por ejemplo, un tren de engranaje girando. Bueno, se puede hacer, sí, se puede. Se puede, requiere un poco más de trabajo, un poco más de experiencia para realizarlo, pero sí se puede lograr. Se puede animar y se puede lograr. No hay ningún problema para poder hacerlo. Empecemos con el trabajo práctico número 9, como práctica, digamos, y ustedes vieron que el realizar la vista explosionada y la animación es bastante sencillo. Es una herramienta comercial interesante, digamos, como para hacer catálogos, lista de despiece, cuando uno tiene que hacer la lista de despiece de algún componente para repuestos, donde tiene que poner la codificación de cada uno de ellos. Es muy interesante poder hacer la vista explosionada
y poder sacar imágenes de esas pistas explosionadas para poder encontrar cada una de las piezas de un conjunto. Bueno, como les decía, pues nos queda por subir nada más, que ya mañana los van a tener, son los componentes necesarios para hacer el trabajo práctico número 9. Como siempre y como lo estuvieron haciendo esta semana, estamos a su disposición para atender a las consultas. Cualquier cosa que necesiten, cualquier dificultad que tengan, no duden en hacer una consulta a través del campus. Usen el campus, porque de ahí pueden ver las consultas también de sus compañeros y pueden aprender, digamos, de esas consultas, de esa dificultad que ya tuvo el otro, digamos. Esa es la gran ventaja de tener un campus donde todas las consultas son abiertas, digamos, son abiertas al grupo, así el grupo avanza. Bueno, esperamos que les haya gustado esta clase. Digamos, en esta clase uno empieza a ver cosas más lindas del programa, digamos, cosas más que realmente nos gustan y que le podemos ver muchas aplicaciones para los diferentes campos donde cada uno de nosotros estamos trabajando. Y bueno, si no tienen ninguna consulta, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Y bueno, esperemos que se tomen el tiempo para hacerlo los TP para que realmente puedan avanzar en el aprendizaje del SOLID, que requiere de ciertas horas de vuelo, digamos, sobre todo, estar sentado y dedicarle bastante tiempo. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar. Ian nos pregunta sobre el examen. Sí, sería en un mes aproximadamente.